Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde analizamos los temas que marcan la actualidad de la semana. Y en este programa especial del 8 de marzo nos centramos en la inclusión del derecho al aborto en la Constitución de Francia. Entre otras cosas, también en la defensa de los derechos reproductivos durante el discurso de la Unión de Joe Biden de este jueves y en los ataques de la extrema derecha global a lo que llaman ideología de género, así como las dos principales candidatas a la presidencia de México suponen una esperanza para las mexicanas. Y para el debate y el análisis contamos por un lado con Diana Jalón. Ella es jefa de emisión y corresponsal en París de la cadena internacional NTN 24. Bienvenida. También estamos con Irene Escudero. Ella es coordinadora de redacción de la agencia EFE en Colombia. Y finalmente desde México nos acompaña Ana María Islas. Ella es reportera de investigaciones especiales en el noticiero Despierta de N+. Gracias a las tres y les propongo que empecemos con la noticia de este viernes 8 de marzo en Francia y podríamos decir que en el mundo, porque de hecho Francia se convirtió en el primer país en garantizar el acceso al aborto como un derecho constitucional. La libertad garantizada a la interrupción voluntaria del embarazo quedó amparada por la Constitución francesa. Escuchemos las palabras de Macron. Francia hoy se ha convertido en el único país en el mundo cuya constitución protege explícitamente el derecho a la interrupción voluntaria de embarazos en cualquier circunstancia. Y solo descansaremos cuando esta promesa sea cumplida en el mundo entero. Diana, empiezo contigo. Primero, bienvenida y muchas gracias. Te pregunto cómo has recibido esta noticia. ¿Qué te parece que Francia se ha convertido en el primer país del mundo en consagrar este derecho en la Constitución? Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por supuesto creo que una vez más Francia está dando un ejemplo y un paso adelante, va avanti definitivamente, para llegar a este punto. 50 años han pasado de la lucha de las mujeres en Francia, 5 décadas, para lograr que este sea un derecho que esté implícito, que esté reconocido legalmente dentro de la Constitución. El derecho al aborto en Francia ya existía, pero este amparo es algo que se espera que más adelante otros países también adopten, de manera que cuando una mujer quiera ejercer este derecho, nada ni nadie le pueda decir que no por esta causa, que no por la otra. Siempre va a haber una norma y es importante que la gente lo sepa. Esto no significa que las mujeres pueden abortar hasta que tengan no importa cuánto número de meses o en qué situación. El aborto en Francia es permitido hasta las 14 semanas de gestación, pero este es un paso muy importante que está dando este país. Francia ha sido un país líder y ha sido un país que siempre ha dado primeros pasos en otros temas. Lo vuelve a hacer y creo, para mí, que es algo muy positivo, no solamente en este momento para las mujeres en Francia, será positivo para las mujeres que poco a poco en otras regiones y en otros países se vean amparadas de la misma manera. Irene, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, como decía Diana, creo que es importante el gesto, ¿no? Pues porque ya está permitido el aborto en Francia, sobre todo en un contexto internacional donde hay algunas tendencias a la prohibición, ¿no? Y que esté consagrado en la Constitución no es tan fácil como quitarlo de una ley. Entonces, en ese sentido, creo que es importante señalar este paso que ha dado Francia. Como dices, Irene, un gesto, ¿no?, también al internacional, precisamente en un momento de retroceso de este derecho en un país, en la superpotencia mundial como es Estados Unidos. Ana María, te pregunto también por tu opinión al respecto. Sí, muchísimas gracias. Pues sin lugar a dudas simbólico y en un timing muy específico, como ya lo mencionabas, que parece que también es un poco respuesta a lo que sucedía en Estados Unidos con el fallo que revirtió Roe versus Wade, y veíamos cómo en las calles, bueno, en ese país continúan las manifestaciones en contra de ese fallo, y la lucha de las compañeras en Estados Unidos pues continúa, y claramente lo que hace Francia el día de hoy es observado por todo el mundo. Bueno, esta semana que ocurrió, me parece que es una señal muy fuerte que se está enviando, muy simbólica sin duda, porque como ya lo mencionaban, bueno, estaba ya aprobado, sin embargo está blindado en la Constitución. Parece que es algo que puede tener eco. Esperemos que así suceda en este lado de América, en México, particularmente en Centroamérica y en otros países en donde se ha impulsado a través de la Constitución, pero retrocesos, como en Honduras, lo que habíamos visto, ¿no? Entonces parece sin lugar a duda una buena señal, algo que ocurre en un momento importante, y esperemos ver qué eco tiene.
Antes de seguir con el análisis internacional de la situación de este derecho, Diana, quería preguntarte precisamente por un poco la ambivalencia de Macron respecto a la agenda feminista, porque si bien es verdad que se apunta tanto durante su mandato, ha sido Macron ampliamente criticado por el movimiento feminista a la hora de defender, por ejemplo, a su ministro del Interior, Gerard Darmanin, quien estuvo acusado de violación, y él dijo... más allá de suspenderlo, bueno, directamente no lo quiso suspender, dijo que había tenido una conversación con él de hombre a hombre, que por eso lo mantenía en el cargo, una denuncia que cerró la justicia este mes de febrero. También salió a defender a Gerard Depardieu, al actor, ¿no?, que también ha sido acusado por varias mujeres de agresiones sexuales. Macron dijo en diciembre de 2023 que era una caza al hombre, ¿no? ¿Cómo ves esta ambivalencia? Demasiado ambivalente, como lo dices, exactamente. Es casi que incomprensible con un Macron, un presidente que en sus 2 mandatos ha tenido como bandera la igualdad para las mujeres, la defensa también de los derechos y la integridad de las mujeres. Ahí se ha equivocado. Tú no puedes decir que es la caza al hombre hasta que no exista una investigación y mientras haya, como en el caso del actor Gerard Depardieu, varias mujeres acusándolo del mismo delito de abuso sexual. Sin embargo, en el caso de Francia específico, esto desafortunadamente no ha sido nuevo. Yo los invito a que miremos hacia el pasado y recordemos durante el gobierno de Nicolas Sarkozy el escándalo de Dominique Strauss-Kahn, que era una persona muy poderosa que saltó este escándalo en el hotel de Nueva York, recuerdan, con la camarera y tal, no sé qué, pero el gobierno sencillamente no se pronunció en contra. Sin embargo, no como en el caso de Macron, tampoco favoreció. Así que en este caso Macron la ha tenido mal con las feministas, la ha tenido mal con la opinión pública en general, después ha querido desmarcarse y mostrar que está ocupado en otros temas. Pero el tema de la defensa de la mujer, el tema de la igualdad de la mujer, no es ni debe ser un tema menor para ningún gobierno. Como decían las tres, esta consagración del derecho al aborto en la Constitución francesa evidentemente es muy importante para la población francesa, pero no se puede entender sin una mirada al internacional, como suele caracterizarse en todas las políticas que lleva a cabo Emmanuel Macron, ¿no?, que intenta buscar siempre esta proyección de líder internacional. Y es que, como comentaban, alrededor del mundo es una pugna, podríamos decir, entre fuerzas políticas, más bien, y un instrumento político, el legislar sobre el derecho al aborto, más que un derecho reconocido, ¿no?, como tal. Precisamente Chile pudo haberse convertido en el primer país del mundo en integrar el derecho al aborto en la Constitución. Así figuraba en el primer borrador constitucional, que fue rechazado, mientras que en el segundo borrador constitucional se restringía ese derecho, garantizando de algún modo el llamado derecho a la vida. Irene, no sé cómo ves esta situación en América Latina, esta pugna entre fuerzas. Sí, yo creo que el tema del aborto, como muchos temas de género, es un tema extremadamente polarizador, ¿no? En el que se usa también como una herramienta de combate, ¿sabes?, de lucha política, cuando al final son las mujeres las que están sufriendo, ¿no? Tenemos que partir de la base, volver a los cimientos de que el aborto es una medida de salud pública, porque está comprobadísimo que cuando el aborto está prohibido, las mujeres mueren por desangres, por todo tipo, porque prohibir el aborto no va a hacer que disminuyan los abortos. Entonces, partiendo de esa base, los gobiernos están usando esto también de una forma para que la sociedad acabe muy polarizada, y ha pasado en Chile, ¿no? Pues decías tú, estuvo a punto de aprobarse la Constitución y puede haber sido como Francia, ¿no?, haber sido consagrado, pero la segunda Constitución, que llevaba la voz cantante de la ultraderecha, estuvieron a punto de prohibirlo. Entonces, esto es lo que ha pasado un poco en toda América Latina, ¿no? Y esta es un poco también la lucha de las mujeres, de que no se puede dar ni un paso atrás, porque en cuanto te descuidas, parece que te van a quitar los derechos que habías conseguido, y que a las mujeres, desde hace años, porque esto no es de nosotras, sino es una lucha de generaciones, les ha costado tanto conseguir.
Ana María, ¿cómo ves tú precisamente esta instrumentalización del aborto que decía Irene es muy recurrente en la política de América Latina entre la derecha, sobre todo aquella vinculada también a la religión, algo que, bueno, también no escapa tampoco a la izquierda latinoamericana? Sí, me parece, Rosa, y de acuerdo con lo que dicen las compañeras, pues que claramente está inscrito en que lo personal es político, como se habla muchísimas veces este lema y también esta base muchísimo del movimiento. Y en esa cuestión definitivamente ha sido un tema que ha sido ya llevado y traído por muchos gobiernos. Vemos incluso casos que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vemos el caso de Beatriz contra El Salvador, recordemos, todavía no se da el fallo. Sin embargo, es un caso que me parece que este año se resolverá y que pondrá el foco sobre el gobierno del presidente Ana María, Bukele, quien ya también se ha expresado. Ana María, disculpa, para nuestra audiencia que no conozca este caso de Beatriz contra El Salvador, si puedes explicarlo rápidamente para entender un poco la situación en estos países de Centroamérica. Bueno, en El Salvador está prohibido el aborto en todas sus formas, no hay ninguna causal que lo permita. Beatriz es una mujer que fue forzada a llevar un embarazo cuyo feto no era compatible con la vida, un feto que nació sin cerebro, sin parte del cráneo, y sin embargo ya fue forzada. Es un caso que fue llevado a la Corte Interamericana y que estará por resolverse. Ella fallece en 2015, no ligado con este caso. Ella vive después de que su bebé lo da a luz y la bebé muere finalmente porque era incompatible con la vida. Sin embargo, lo que acusa el movimiento, entre ellos incluida Moren Herrera, una activista muy presente en Centroamérica por los derechos reproductivos de la mujer, es que fue forzada. Entonces ellos también están responsabilizando al Estado de El Salvador por tortura, por el hecho de haberla llevado a la terminación de un embarazo que al final no iba a sobrevivir el feto. Y en ese sentido me parece, como mencionaban las compañeras, claramente es un tema de política que incide muchísimo en la elección, que incide muchísimo en las poblaciones de Centroamérica, de México, en donde, por ejemplo, en nuestro país, a pesar de que existe un fallo desde 2023, septiembre, de la Suprema Corte, que lo despenaliza, solamente 12 de 32 entidades pues lo tienen despenalizado, ¿no? Tendría que haber también un trabajo de buscar qué tantas mujeres están en prisión acusadas de homicidio quizá, e infanticidio, sin embargo, ha sido casos de aborto. Me parece que ese es un tema que hay que vigilar de cerca, también desde el periodismo, desde la investigación, para ver qué está sucediendo y cuáles son las lagunas que, a pesar de los avances en los derechos reproductivos de las mujeres en nuestra región, particularmente también en México, donde nos encontramos, pues están permitiendo que todavía la mujer sea criminalizada por el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo. Y Ana María, ¿cómo entiendes, a qué, digamos, responsabilizas o cuáles crees que son las causas de que haya todavía legislaciones que son tan restrictivas que llevan incluso a permitir la muerte de las mujeres? Me parece que existe un castigo, una especie de... Sí, castigo hacia la sexualidad de la mujer, y en ese sentido, por eso una de las luchas más aguerridas aquí en México, al menos, y también en algunos países de Centroamérica, es el derecho por decidir sobre nuestros cuerpos. Una de las consignas que se repite más en las calles, el día de hoy seguramente sucederá, y también como son las protestas de 28S, vivimos en sociedades sumamente machistas, como ustedes lo saben. México es un país sumamente machista, un país donde se registran 10 feminicidios al día, donde hay mucha crueldad, no nada más hacia las mujeres, también hacia las niñas, donde si bien se ha avanzado en leyes a partir de las víctimas sobrevivientes de feminicidios, de intentos de feminicidios y de otros tipos de violencia, todavía falta la implementación de ellas y que la misma sociedad entienda la corresponsabilidad que tenemos en promover un espacio libre de violencia para las mujeres. Me parece en ese sentido, Rosa, que es un tema de conciencia, de responsabilidad colectiva acerca del derecho que tienen las mujeres para decidir, y también el apego a las leyes, y dejar de criminalizar la sexualidad de la mujer, porque si bien hay estas leyes, en la práctica el acceso, lo sabemos, pues es muy restringido en los lugares rurales también, donde hay otro tipo de costumbres, usos y costumbres y tradiciones de pueblos indígenas, o también en algunos espacios en donde no llega la información sobre este acceso a estos derechos, estas libertades ganados para las mujeres desde quizá el centro de las grandes ciudades.
pues hay que vigilar también qué está sucediendo ahí. Me parece sin lugar a duda que es un tema cultural, de estigma, de tabús que aún permanecen en nuestras sociedades y se tiene que combatir desde la educación, desde las escuelas, desde las propias casas, llevar el tema a las mesas de las familias, llevar el tema también a las escuelas. Es por ello que otra de las iniciativas es la educación sexual desde las primeras infancias, desde las adolescencias, que se hable de estos temas, porque, como saben, de esa manera, bueno, se van a formar sociedades que estén conscientes de la responsabilidad de sus cuerpos y también poder, en el libre ejercicio de esa sexualidad, decidir más adelante lo que desean o no para ellos. Irene, tú que has cubierto aquí en la actualidad de Colombia a lo largo y ancho del país en los últimos años, ¿crees que ha habido precisamente un cambio de mentalidad en este país que permitió finalmente la despenalización del aborto y que se convierta Colombia en uno de los países más garantistas de este derecho, ¿no? Hasta la semana 24 de gestación, algo que explica también mucho la realidad del país, estas diferencias entre lo rural y lo urbano? Sí, precisamente Colombia no está despenalizado, pero está despenalizado hasta la semana 24. Hasta la semana 24 causó mucha polémica, pero es importante dejar claro que es precisamente por esa ruralidad que hay en Colombia, en las que muchas mujeres no tienen acceso a un médico o un acceso a un aborto, o no está tan garantizado el acceso al aborto por tutelas y por demás. Entonces, necesitan más semanas para llegar, pero son muy pocas las mujeres que abortan en un momento tan tardío. Y ahora que preguntabas sobre Colombia y todo este proceso, creo que fue muy importante para Causa Justa, para el movimiento que impulsó la despenalización del aborto aquí, que incluía muchísimas organizaciones, justamente hacer mucha incidencia en cómo la sociedad había cambiado esa percepción del aborto y cómo había una mayoría bastante grande de sociedad colombiana que no le parecía bien que una mujer fuera a la cárcel por abortar. Entonces, eso fue fundamental, ¿sabes? Más allá ha pasado en Argentina, ¿no? Con todos los apoyos y todas las manifestaciones en la calle, que finalmente pues, no pudo ser en el Congreso, pero fue por una ley presidencial que no hubiese sido posible al final sin la sociedad y sin el apoyo de la sociedad hacia eso, y que también queda mucho, como en todas las luchas feministas, que hay 2 o 3 gritos que suenan mucho más fuerte que el resto de la realidad, que el resto de la sociedad, pero la sociedad ya está mucho más avanzada que esos 3 gritos políticos que van en contra de las teorías de las que llaman teorías de género y demás. Entonces, creo que sí que es muy importante dejar eso muy claro, que en Colombia estaba muy aceptado el aborto desde antes de dejar de estar penalizado. Precisamente en estas teorías o esta ideología de género que ataca sobre todo la extrema derecha, y hablabas de Argentina, Irene, precisamente hemos escuchado, de hecho, a Javier Milei decir esta misma semana que considera que el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Entonces, no sé, Diana, si consideras que en Argentina podemos presenciar también un retroceso en este derecho, y si coincides con Ana María en el hecho que al final la extrema derecha global ataca el aborto por castigar de alguna forma la libertad sexual de las mujeres. Sí, es que después de escuchar al presidente Milei da la impresión que como que no se ha enterado en qué mundo estamos, en qué mundo vivimos. Obviamente me parece un retroceso escudado en el moralismo, y el moralismo no se hizo para poner en riesgo a nadie, a las mujeres y a sus hijos. No podemos generalizar que todas las mujeres que deciden interrumpir su embarazo lo hacen por gusto. Eso no es así. Y yo quisiera volver solamente para apoyar esto que te estoy diciendo al caso de Colombia, que se volvió, digamos, más asequible y que entendió más en un país donde durante 30 años se sufrió de la violencia sexual como un arma de guerra. Así que no había de otra, no podíamos dejar que miles de mujeres fueran abusadas sistemáticamente, incluso de manera grupal, y seguir teniendo embarazos indeseados. Se vio obligado a Colombia a buscar mecanismos de educación y mecanismos de salud para evitar este fenómeno. Y ya volviendo al caso específico de Argentina, no avanza ningún país como pretende el presidente de Argentina, ninguna sociedad,
pienso yo, puede avanzar cuando está dando pasos hacia atrás. Y penalizar el aborto y pensar que, les digo, es un tema de moralidad, pues es un paso que está dando hacia atrás Argentina en este momento, a mi manera de ver. Y precisamente este discurso, ¿no?, de Javier Milei tampoco se entiende, como hemos estado diciendo, sin analizarla inscrita a nivel global, ¿no?, y a nivel internacional. Y un quizás gran ejemplo paradigmático de ello es el caso de Donald Trump en Estados Unidos, que gracias al hecho de que cambió, le tocó, digamos, nombrar a 3 jueces de la Corte Suprema, esta Corte acabó derogando la sentencia de Roe versus Wade, que recordemos protegía el acceso al aborto a nivel federal en todo el país. Desde entonces han sido 21 estados los que han ilegalizado o restringido muchísimo el acceso al aborto en Estados Unidos, y fue este un tema central del discurso del Estado de la Unión de Joe Biden, que pronunció este jueves. Escuchemos si quieren, las palabras, algunas de las palabras que refirió al respecto. Si ustedes, el pueblo estadounidense, me envía un Congreso que apoya el derecho a elegir, les prometo, voy a restaurar Roe versus Wade como ley de la nación de nuevo. Ana María, no sé si has podido constatar o hablar con mujeres que hayan participado de un fenómeno que hemos estado leyendo últimamente en la prensa, y es el hecho de ir desde Estados Unidos a México para abortar. Sí, particularmente en las ciudades fronterizas con Estados Unidos, esas grandes ciudades donde parecía que de alguna u otra manera las feministas y que defienden los derechos reproductivos pues habían hecho una red de varios centros de salud o incluso a través de redes sociales dando las instrucciones o informando a otras mujeres que deseaban interrumpir su embarazo. Bueno, parecía como si fuera un refugio de muchas de estas mujeres. Básicamente en el estado de Nuevo León se hizo también, en Baja California, en Tijuana, Mexicali, algunas de estas ciudades fronterizas. Habían centros llamados, en Nuevo León, en Monterrey, la abortería, por ejemplo, en donde mujeres cruzaban desde Estados Unidos para practicarse una interrupción del embarazo, sabiendo que ahí tenían la posibilidad de hacerlo sin ser criminalizadas. Y estas cifras aumentaron no nada más en la práctica, en el cruce de las mujeres, sino también en solicitar estos medicamentos a las mujeres que, como te comentaba, llevan muchos años en Mexicali, en Tijuana y también en Monterrey y otras ciudades fronterizas de esos estados que hacen borde con Estados Unidos, pues llevando y articulando, informándose y particularmente profesionalizándose en lo que tiene que ver con el uso de medicamentos. Se hizo también mucho intercambio de estos y en ese sentido me parece que habría que destacar que, como siempre sucede, eran las mujeres que tenían las posibilidades de viajar y de cruzar, las que tenían el dinero y que tenían además una residencia legal y una ciudadanía o legal, por decir, con documentos, pues las que podían realizarlo, pero dejando atrás, como siempre, las mujeres que pertenecen a estos grupos sin documentos, migrantes, muchas de ellas, y precarizadas en su economía, que no podían comprar un boleto de avión para cruzar a México y practicar una interrupción del embarazo, y dejándolas fuera de esta posibilidad, porque como ya lo saben, particularmente los estados del sur, del sureste de Estados Unidos, pues son los que más castigan, son los estados mucho más conservadores, que empezaron de alguna otra manera a partir de Roe v. Wade, con estos trigger law que empezaron a activarse y que ya estaban preparados para bloquear esta libertad para las mujeres. Y sí, claramente se vio ese incremento también de la comunicación a través de estos colectivos que ya existían en México, como las Borders, por ejemplo, que les mencionaba en Mexicali, del intercambio de información con las mujeres, pero sí quiero destacar que, como siempre, otras mujeres que no tienen la posibilidad de viajar, de comprar el boleto, ni siquiera de tener una residencia legal en Estados Unidos, y su salida implicaría que todo su proceso migratorio se atrasara o que pudieran ya no volver a Estados Unidos, pues quedaron fuera de esta posibilidad. Y Irene, no sé si crees que Joe Biden puede lograr movilizar al electorado al que está buscando, como en parte estas mujeres suburbanas o a ciertos jóvenes, ¿no?, que pueden tener ideas más progresistas, movilizando un poco estos derechos reproductivos, el volver a legislar sobre el aborto si logra que el Congreso sea favorable a ello.
Es curioso porque pues, Biden a lo mejor tradicionalmente no era un fiel defensor del aborto, ¿no? Pero le ha tocado, como a muchos políticos de izquierdas, ¿no? Presidentes de izquierdas, candidatos de izquierdas, porque evidentemente el aborto va a ser un tema en la campaña y ya las posiciones están puestas. Pues el discurso ayer fue un pistoletazo de salida para la campaña y ya nombró el aborto, ¿no? Y esa defensa de vamos a conseguir volver a protegerlos, ¿no? Sí. A través del Congreso, ya no por la justicia, pero es que Trump quiere hacer lo contrario, justamente, llevarse también a la política lo que la justicia ya ha avalado. Y Ana María, me acaban de decir que nos quedan ya pocos minutos de este programa y no quisiera cerrarlo sin abordar quizás uno de los temas que también es noticia y lo será al menos de aquí hasta junio, y es esta campaña presidencial en México protagonizada por dos mujeres, ¿no? Por un lado, la opositora Xóchitl Gálvez y por otro lado, la oficialista Claudia Sheinbaum. Se ha hablado mucho del hecho de que son dos mujeres, pero son dos mujeres que no se definen tampoco, no llevan la bandera del feminismo por delante y que además forman parte de aspectos políticos bastante distintos. No sé si tiene algún sentido destacar el hecho de que son mujeres y de si pueden suponer alguna esperanza para las mujeres del país. Gracias, Rosa. Sí, sin duda es simbólico y muy representativo lo que estamos viviendo aquí en México y la muy posible llegada de una mujer a la presidencia y que esté en Palacio Presidencial. En tema de representatividad, de simbolismo y lo que puede implicar para la lucha, claramente lo es. Sin embargo, como ya lo mencionabas, no necesariamente existen posturas firmes en cuanto a los derechos reproductivos. Justamente en el marco del Día de la Mujer se les preguntaba a las candidatas un poco de ello, hacían una referencia sobre el fallo que les mencionaba de la Corte de septiembre de 2023, sí, como diciendo un poco, bueno, eso ya existe. Sin embargo, me parece que es una gran responsabilidad el hecho de aspirar a la presidencia de un país como México, sumamente violento hacia las mujeres y donde me atrevería a decir que la mayoría, si no es que todos los movimientos sociales en las calles están encabezados por mujeres, buscadoras, víctimas de feminicidio, mujeres que han impulsado leyes, también trabajadoras del hogar, bueno, un sinfín de movimientos que están encabezados por mujeres en México, y ahí será una responsabilidad muy importante y un compromiso que tendrán que asumir ambas candidatas, cualquiera que llegue a la presidencia del país, de tener una postura mucho más firme e implementar pues las políticas públicas que puedan incidir en verdaderamente en que las mujeres en México no nada más tengamos una vida libre de violencia, el derecho que tenemos todas las mujeres en el mundo, sino también que esas leyes que se han impulsado desde las víctimas sobrevivientes de diversas violencias y también las demandas en las calles de la autonomía de los cuerpos y los derechos reproductivos, sea en realidad un derecho que esté disponible para más de 67 millones de mexicanas que existen. Sin lugar a dudas, un momento histórico que estamos viviendo, habrá que observar muy de cerca si ello se traduce en realidad en una agenda de género con los puntos sobre las IS, sí, y particularmente que se llegue a ejecutar de manera puntual una vez que alguna de ellas ocupe el Palacio Presidencial. Ana María, brevemente, ¿cómo a tu parecer se podría resolver el tema de la violencia mortal contra las mujeres en México? Tú lo decías, 10 asesinadas de media al día. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en principio que se tome en serio y que se implementen las leyes que ya existen, que se promueva más política pública y que la corrupción me parece, y la impunidad es el principal problema en México. Puede haber muchísimas iniciativas y una voluntad política para que se combata. Sin embargo, de la corrupción se suma también la falta de personal en las fiscalías, la falta de profesionalización, la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades para denunciar, y me parece que de ello también deriva la impunidad. En México, 99% de los delitos quedan impunes, y en ese sentido me parece que es una cifra que, si cambiamos el discurso y decimos una persona en México que comete un delito tiene 99% de posibilidades de salir impune, es mayor el impacto y lo que nos genera a los demás para escuchar y entonces demandar que sí se haga justicia por estas víctimas. Me parece que el primer paso es combatir la impunidad y que existan responsables por estos delitos, y también que existan responsables por otros delitos como son las desapariciones en nuestro país, de las cuales
24% aproximadamente, pues son mujeres, son grupos de mujeres y niñas. La impunidad y la corrupción es la principal flagelo que hay que atacar para que entonces esta violencia se dé cuenta de que hay consecuencias de lo que se hace y no quede simplemente en un anecdotario o en una estadística. Diana, te pregunto si ¿crees que hay una esperanza para las mujeres en México de que alguna de las dos candidatas presidenciables lleven a cabo este tipo de medidas que nos comentaba Ana María? Pues Rosa, el solo hecho de que en México en este momento la presidencia se lo disputan dos mujeres ya es una buena señal. Algo bueno ya está pasando porque las dos opciones son dos candidatas, dos puntos de vista femeninos. Y creo que eso le traerá valor a las mexicanas desde cualquier punto de vista, tener una presidenta, más allá de que el número de cargos o de cuotas estén en manos de mujeres, seguramente su visión va a tener muy en cuenta que aunque los hombres, aunque otras personas estén en cargos, pues sí se va a trabajar por la igualdad de la mujer. Y creo y tengo la esperanza, primero como mujer y segundo como latinoamericana, que en lo primero que se ocupen es justamente en lo que hablabas hace un momento y es en la inseguridad que existe en este momento en México para las mujeres. Es inadmisible lo que está pasando, la cantidad de feminicidios en ese país y espero que el punto de vista de las candidatas sea ocuparse en primer lugar o en uno de los primeros lugares de este tema, pero creo que aunque ellas tengan puntos de vista opuestos de cara a sus programas, el solo hecho de que México quede en manos de una mujer creo que será esperanza para las mexicanas. Diana, porque muy rápidamente, en relación a lo que comentas, ¿crees que, por ejemplo, el hecho de que Kamala Harris haya ocupado la vicepresidencia de Estados Unidos ha supuesto algún tipo de mejora para la agenda de las mujeres ahí? Pienso que por lo menos la ventaja que da un cargo como el de vicepresidenta, el caso de Kamala, incluso el caso que tiene Colombia es de visibilizar que las mujeres tienen una capacidad. Más allá si después vamos a entrar a juzgar si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. Pero el punto es que lo han logrado, es que han llegado y eso le demuestra al resto del mundo que estos países están avanzando y que por lo menos le están dando la oportunidad a las mujeres de tener cargos tan importantes. Y como digo, y en esto quiero ser enfática, eso va más allá de si después queremos entrar a juzgar si lo que han hecho ya en sus cargos está bien o no. Irene, porque tú, ¿cómo ves aquí en Colombia que ha cambiado o no cambiado la vida para muchas mujeres el hecho de que Francia Márquez haya ocupado o ocupe la vicepresidencia? De hecho, Francia Márquez tuvo un perfil muy elevado incluso a nivel internacional, ¿no? Durante la campaña, más de lo que tiene hoy en día, quizás. A mí el hecho de que Francia Márquez sea vicepresidenta me parece muy importante, no solo porque es una mujer inera, sino por de dónde viene Francia Márquez, ¿sabes? Es una víctima del conflicto, es una de las personas que más puede saber, porque lo ha vivido en carne propia, los problemas que tiene Colombia. Partiendo de esa base, de lo importante que me parece que una persona así llegue a ser vicepresidenta, a un cargo que a lo mejor es más de visibilización y no tiene muchas funciones ejecutivas. Creo que es importante ahora el liderazgo que ha cogido que tiene como ministra de la Igualdad, pero es un cargo en el que lleva muy pocos meses. Entonces, las posibilidades, encima un cargo de nueva creación, tienen que poner las bases de todo el ministerio. Las actuaciones que están tomando de momento están en una fase muy primaria como para ver si tienen resultados o no. Pero evidentemente pues los pasos están hechos y esperemos que esto lleve a que afecte mucho la vida de las mujeres. Y me parece también una cosa interesante que también es una de las propuestas que hay en México y que está avanzando mucho en América Latina, que es los cuidados, ¿no? Y la importancia de hablar de los cuidados, porque en América Latina todavía hay muchas mujeres que se dedican a cuidar, sobre todo, a labores no remuneradas, y que eso las pone en una situación de vulnerabilidad extra, tanto a las violencias como a la falta ¿sabes? A la pobreza, las expone a la pobreza, y creo que es importante también señalar eso en las políticas de género. Se nos va acabando el tiempo, pero no quiero quedarme sin pedirles una muy breve conclusión en 2 palabras a cada una de ustedes. Si piensan que el hecho de que el tiempo avance inevitablemente supone que
vamos hacia progresos en términos de derechos para las mujeres, derechos LGBT, o que no necesariamente, que la historia también a menudo sufre retrocesos. Ana María, 2 palabras. Me parece que nos enfrentamos a un reto enorme en los años venideros, particularmente por las figuras que están ocupando el poder en América Latina, en todo el continente. Tenemos un eje de 3 personalidades, Javier Milei, Nayib Bukele. No sabemos si en Estados Unidos el presidente Trump regresará a la Casa Blanca, y en ese sentido, si bien las luchas han sido ganadas, tiene que seguir en las calles la protesta y particularmente trascender a los espacios de toma de decisiones para que estas victorias ganadas se consagren. Diana. Sí, estoy de acuerdo y creo que aunque, como lo decíamos anteriormente, hayan ahora personajes con ideas como las de Milei que quieren poner un poco del cerrojo, algunas puertas que ya estaban abiertas, creo que en especial nuestra región, América Latina, se está abriendo y está avanzando. Poco, pero seguro. Irene, yo reconozco este avance y lo que han dicho las compañeras, pero creo que también ahora es el momento de mirar también a las periferias y incluir en el feminismo, que están incluidas evidentemente, pero al feminismo negro, a todo el resto de feminismos que tienen que tener un papel protagónico ahora mismo. Pues muchísimas gracias a las 3 por vuestra participación en este programa. Como siempre, el agradecimiento también es para todo el equipo técnico y de producción de Una Semana en el Mundo y de France 24, y a ustedes muchísimas gracias por su atención. En France24.com siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en 4 idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. ¿Busca la actualidad o la repetición de una emisión? Conéctese. A un clic, la información internacional en directo. Liberté, égalité, actualité. De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Aquí América, con Natalia Cabrera, en France 24 y France24.com. En France24.com siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en 4 idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. ¿Busca la actualidad o la repetición de una emisión? Conéctese. A un clic, la información internacional en directo. Liberté, égalité, actualité.